Bueno, te damos la bienvenida, Alejandro, y antes que nada te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, como decíamos, veníamos comentando desde ayer los diferentes casos de trata de personas que hay en nuestra región, en nuestra provincia. Contanos un poquito, más que nada, para poner en tema a la gente que nos está viendo, ¿qué se considera trata de personas? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que ahora sí me escuchen bien. Bueno, un gusto saludarlos. Bueno, la trata de personas es un delito transnacional. Argentina ha adherido al protocolo de Palermo del año 2000. Este delito es un delito transnacional, como les decía, y en la Argentina es un delito federal luego de la sanción de la Ley Nacional contra la Trata de Personas del año 2008 y su modificación en el 2012. Estamos hablando de trata de personas y estamos hablando de esclavitud. Creo que tenemos que empezar a hacer sinónimo en esos dos términos y nominaciones. Y en este sentido, Argentina tiene una fuerte lucha contra la trata de personas. Este comité está bajo la dirección de Gustavo Vera, está dentro de jefatura de gabinete y articula con el gobierno provincial, con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil que consideramos fundamental para el combate y la prevención de este delito. Y bueno, la trata de personas tiene distintas modalidades. Es el ofrecimiento, el traslado, la captación, la recepción o acogida de una persona con los fines de su explotación para la obtención de lucro. Estamos hablando de explotación laboral, que mayormente se da en el ámbito rural y textil. Estamos hablando de explotación sexual, cosa que todos conocemos porque es lo que más énfasis tiene cuando hablamos de trata, desde el caso Marita Verón en adelante, o Fernanda Aguirre, por la cual esto no ha sido catalogado como trata, pero se han creado las oficinas de dirección de asistencia a la víctima en Entre Ríos desde el 2004 en adelante. Entonces, estamos hablando también de tenencia y de pornografía infantil. Estamos hablando de ablación de órganos, venta de órganos, tejidos y fluidos, como pasaba con el plasma en la pandemia. Ese es un ejemplo. Y estamos hablando de matrimonio forzoso, es decir, las modalidades que comprende la trata en general, pero particularmente queríamos conversar acerca de que las estadísticas del año 2021 arrojan que el 70%, es decir, 68% específicamente, de los rescates de víctimas de explotación y trata de personas son en el ámbito rural, es decir, en la explotación laboral. En la Argentina está sucediendo esto, así que cuando hablamos de trata tenemos que dejar de tener una mirada sesgada sobre la explotación sexual, que son el 23% de los casos, y los rescates, y la explotación sexual también es la que más sentencias tiene a favor de los sobrevivientes y las víctimas, con la complejidad de los procesos judiciales, por supuesto, pero estamos hablando que casi un 70% de los rescates, de 1.335 víctimas en el 2021, el 68% son de explotación laboral. Alejandro, ¿cuáles son las herramientas que tiene el comité para restituir los derechos de las personas damnificadas que vos hablás que se rescatan? El comité está compuesto por 5 ministerios. Nosotros pertenecemos a la dirección operativa del comité. Entre Ríos tiene un consejo contra la trata de personas que está en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Este comité, las herramientas que tiene fundamentalmente para ir a los datos concretos son el número 145, que por un convenio con ENACOM, los medios de comunicación cada vez que tratan el tema deberían colocar un zócalo del 145 también. Este número es una denuncia que se hace anónima, puede hacerse anónima las 24 horas, los 365 días del año, y por la cual quien denuncia está dirigiéndose a la justicia federal para evitar connivencias locales, es decir, para evitar complicidades locales. Esta denuncia se realiza anónimamente y hay una actuación que lleva adelante la Fiscalía Federal de una investigación preliminar. Muchas gracias por el zócalo. Esta investigación preliminar lleva adelante luego si se constata el delito o se puede constatar este delito, un allanamiento. Luego interviene el Programa Nacional de Rescate. Luego interviene la Dirección de Asistencia a la Víctima de Entre Ríos, y las provincias son quienes están a cargo de la asistencia de estas personas rescatadas. Recientemente hubo un caso en la ciudad de Concordia, en un campo donde había una secta, popularmente se denomina secta, pero legalmente estamos hablando de organizaciones coercitivas que bajo engaño, a través de una manipulación filosófica o teológica,
o con ciertas teorías llevan a los sobrevivientes y a las víctimas a un estado de vulnerabilidad por la cual le hacían ejercer trabajos forzosos en explotación laboral en ese campo, le hacían vender ropa, construir viviendas bajo una premisa de que aquello lo pedía Dios, ¿no? Entonces esto es muy común. Y también es muy común el ofrecimiento y el engaño, siempre en la modalidad de la captación humana para la explotación, el engaño y el ofrecimiento de falsas promesas, también a través de las redes sociales. Es muy común que esto pase, sobre todo a adolescentes y a niñas o a niños, para redes de explotación sexual, pero sobre todo tenemos que identificar que en la explotación laboral los ofrecimientos también se producen bajo forma de engaño, y las personas cuando son dirigidas y trasladadas al lugar donde se realizaría el supuesto trabajo, luego se encuentran en condiciones absolutamente precarias para poder llevar su vida, y durante años se las somete a una vulnerabilidad y a un ejercicio de la explotación que es el cual nosotros combatimos. Alejandro, sin duda me parece que detrás de esto suelen estar como los grupos con mayor poder en nuestra sociedad. Digo, ¿cuáles son por ahí las intervenciones que pueden hacer? Por ejemplo, recuerdo un caso en La Plata, que es el de Joana Ramallo. Ella desaparece y luego por cámaras de seguridad se ve que quienes están implicados es la policía vestida de civil, por ejemplo, ¿no? O en los casos que vos nombrás de grandes terratenientes también. Digo, son personas con mucho poder a las cuales, por más que no debería, por ahí la justicia demora más, da muchas vueltas. Digo, ¿cómo interviene esta institución para poder hacer fuerza a ese poder simbólico y real que existe socialmente? Muy buena pregunta. Nosotros en ese objetivo que mencionás de detectar a los autores principales del delito, estamos trabajando fuertemente con la Unidad de Investigación Financiera y con AFIP. Y nosotros hemos creado 2 mesas interinstitucionales en Entre Ríos. En realidad se han lanzado 28 mesas interinstitucionales en todas las provincias de la Argentina, porque hay un delegado por provincia de esta dirección operativa. Y en el trabajo con WIF y AFIP, lo que hacemos es detectar la ruta del dinero, es decir, a través de sistemas de ciberdelito e informáticos para la detección de la ruta del dinero, son las formas que estamos utilizando para la detección de los autores intelectuales de este tipo de flagelo. Así que sí, como decís, esto tiene que ver con el crimen organizado, entendiendo que la trata es el tercer delito más rentable del mundo. Son 150.000 millones de dólares que produce a nivel internacional la explotación humana bajo este delito. Luego de la venta de armas y el narcotráfico, es el tercer delito más rentable. Y como decís, este modus operandi que irradia malas prácticas y procesos organizativos delictivos del crimen organizado al interior de la Argentina y de las provincias, como bien mencionabas, son los elementos que primero tenemos que difundir a la comunidad, y también tenemos que hacer énfasis en la naturalización no de la explotación, sino de la denuncia. El 145 es un número que está abierto, que funciona, y en el cual la sociedad tiene que animarse a levantar el teléfono cuando detecta un caso de explotación sexual o laboral, porque Argentina, en la medida que vaya avanzando en la prevención y en la cantidad de denuncias, el sector judicial y el sector del Estado o el sector inclusive empresarial puede ir ordenando sus elementos y tener buenas prácticas para la detección, persecución y asistencia a las víctimas. Entonces, uno de los elementos, además del fortalecimiento institucional que mencionaba con WIF y AFIP, son los elementos donde la comunidad debe empezar a intervenir y a denunciar este delito para que vayamos ordenando un poco la casa, ¿no? Bueno, Alejandro, nosotros ya estamos casi sin tiempo, se nos está acabando el programa del día de hoy, pero te agradecemos muchísimo por la entrevista, por tu tiempo, también por la claridad.
con la que nos pudiste explicar esto, y por supuesto que hacemos hincapié en que la gente llame al 145 y pueda denunciar, porque en realidad por ahí son cuestiones con las que nos podemos encontrar cualquier ciudadano o ciudadana común, ¿no? Por ahí vemos en muchísimos lugares obras en construcción que hay personas extranjeras que están trabajando bajo condiciones realmente infrahumanas, y por ahí esto lo naturalizamos y creo yo que no nos animamos a llamar o a denunciar cuando vemos esto. Exactamente, hay 3 indicios clave, lo digo muy rápidamente. Jornada más de 12 horas de trabajo, o sea, más de 8 y 12 horas extras. Esto es lo que sucede en la realidad, se trabajan 16, 19 horas por día. Estamos hablando de el contexto, vive bajo condiciones de hacinamiento esta persona, y también estamos hablando del salario que perciben menos del mínimo vital y móvil, que en noviembre estará más de 57.000 pesos. Estamos hablando de un salario que prácticamente es bajo. Entonces necesitamos que estos 3 indicios sean los elementos por los cuales una persona que decida denunciar pueda evaluar, y también no tener tantas dudas a la hora de levantar el teléfono para la denuncia, porque en el mismo proceso hay una guía de quien atiende este número, por lo cual va a ser ayudada para denunciar. Y vuelvo a ratificar que es una denuncia anónima y que no hay que tener miedo para estas cuestiones, porque estamos salvando vidas detrás de esta denuncia, así que vale la pena hablar de ello, ¿no? Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Propia. Por favor, gracias a ustedes.